Apreciados amigos, me alegra muchísimo poderlos saludar como de costumbre. Hoy en nuestro programa Un Café en el Congreso, en una escenografía diferente, aquí fuera del Congreso de la República, con una vista panorámica preciosa. Originamos para usted desde la capital de la República, con invitados especiales, con personas que hacen patria, que dejan huella, por supuesto, en el mundo colombiano. Y en el día de hoy quiero presentarles a un invitado súper especial. Se trata del gran periodista colombiano Gonzalo Guzmán, director de Valores Cristianos, y para nosotros es una alegría tenerlo en nuestro programa Un Café en el Congreso. Gonzalo, bienvenido, qué alegría tenerlo con nosotros. Mi doctor senador Edgar Espíndola, el privilegio es mío, ¿verdad? Que me siento muy complacido por esta invitación a el programa que usted muy dignamente representa, dirige, como es Un Café en el Congreso. Bueno, nos faltó el café hoy, ¿no? Pero bueno, ahora más tardecito le toca a usted que invite el café. Fuera de cámara, ya, bueno, con mucho gusto. Bueno, mire, hemos invitado a Gonzalo Guzmán porque es que Gonzalo es un periodista, no de ahora. Fundó un periódico que se llama Valores Cristianos hace 25 años, un cuarto de siglo trajinando con el periodismo colombiano. Cuéntenos un poquitico cómo ha logrado mantenerse un periódico durante 25 años, Gonzalo. Bueno, gracias, senador, por esta pregunta. Son 25 años que el Señor nos ha permitido en su gran amor, porque reconocemos que nada se hace sin la voluntad de Dios. Este periódico nace en un momento crucial, precisamente, senador, cuando el periódico El Espectador le colocan una bomba que lo obligan a cerrar su tiraje, su corriente, como la venía trayendo, y nace el periódico Valores Cristianos. Como quien dice, nacemos contra la corriente. Mientras se cierra un gran medio de comunicación, nace un medio de comunicación que se está enfocado a una noticia positiva. Queremos llevar, nuestro eslogan es con la noticia positiva de Colombia para el mundo. Bueno, hemos visto siempre a Gonzalo, cuando hay un evento en particular, Gonzalo llega ya con su equipo de prensa, porque Gonzalo se ha especializado en transmitir, como él mismo le decía, buenas noticias. Y el segmento que él maneja es un segmento de fe en Colombia, es decir, usted se dirige a todo el pueblo creyente de Colombia. ¿Por qué escogió este segmento? ¿Por qué no se enfocó en otra área del periodismo? Recordemos, senador, que Colombia es un país creyente. Podemos decir que más de 45 millones de personas de los habitantes en Colombia son personas que conocen de Dios, han nacido en la religión católica, en la religión cristiana. Y los grandes medios de comunicación se han enfocado en esa noticia cruda, en esa noticia fuerte. Eso vende, tenemos que ser realistas, eso vende, el amarillismo, la noticia. Nosotros nos enfocamos en llevar una noticia positiva, una noticia que verdaderamente vemos los principios, los valores y resaltamos esa parte humana la parte humana y de valor que tienen los seres humanos y sobre todo los colombianos, y que no podemos desconocer. Ahí es donde nosotros llegamos y damos gracias, porque eso nos ha permitido continuar. Son 25 años donde día tras día estamos a través de nuestras redes sociales, a través de los cubrimientos que realizamos ¿cómo se dice? Con las uñas, pero lo hacemos. Pero bueno, cuéntanos un poquitico quién está detrás de Valores Cristianos. Sabemos que usted es el director, el periodista principal, pero cuéntenos un poquitico también cómo arma un periódico. Hay muchos estudiantes de periodismo que están viendo el programa y quisieran armar un periódico. ¿Cómo se arma un periódico en Colombia? Bueno, en Colombia existen dos situaciones o dos presentaciones. Lo que llamamos la gran prensa y lo que llamamos los medios comunitarios alternativos. El periódico Valores Cristianos es un medio de comunicación alternativo comunitario que le llega a una comunidad. Ese periódico tiene básicamente en una casa editorial como lo es Valores Cristianos, con
contamos con periodistas, contamos con diagramador, contamos con la parte de la fotografía, los corresponsales en diferentes partes del país, porque el periódico es la central donde llegan noticias de diferentes partes del país. Y ahí es donde nosotros recopilamos toda esa información y la podemos visibilizar a través y nos convertimos en un portal de noticias para todo el segmento. Bueno, 25 años no se cumplen todos los días y en eso, Gonzalo, pues además debemos felicitarlo por su esfuerzo, Gracias. por su trabajo. ¿Cómo financia, digamos, el programa, cómo financia usted su periódico? Bueno, porque quienes tenemos alguna experiencia sabemos que eso no es fácil, como le contaba una colega suya, sí, que su periódico se llamaba La Lucha, porque era una lucha cada vez sacar ese periódico. Correcto. Sí, esa pregunta también todavía a los 25 años me la hago yo. ¿De dónde es que llegan los recursos? No sabemos, pero mes tras mes, porque el periódico sale cada mes, el mes tras mes, día tras día, el gran proveedor ha sido el Dios Todopoderoso. No lo puedo negar, tengo que reconocerlo porque de otra cosa no sé cómo sostener, porque un medio de comunicación impreso es muy costoso. Claro, más cuando el periódico termina siendo regalado, porque yo veo que usted regala el periódico, entonces uno dice, pero bueno, ¿y cómo mantienen una infraestructura de periodistas, de diagramadores, de gente de medio, ¿no? Sí, es donde nosotros hemos venido trabajando fuertemente y nos hemos ganado un espacio dentro de llámese dentro de los empresarios, de los mismos políticos que quieren darse a conocer, de los empresarios que quieren promocionar sus empresas, de los eventos, de los artistas, ¿sí? Nos llaman que queremos, Gonzalo, sabemos que el periódico Valores Cristianos es un portal de noticias, es un sitio donde todo el mundo se enfoca y lo busca, lo lee en nuestra página web. Entonces es ahí donde nosotros buscamos cómo a través de eso poder lograrlo. Pero créame que esto de amigos, estos de personas que valoran este trabajo y es ahí donde nosotros nos hemos podido sostener. Casi que ha sido su propio bolsillo, en otras palabras. Yo creo que usted tiene una gran patrocinadora que es su esposa. Cuéntenos la verdad. De todo un poquito, sí, claro. Ha sido gran parte ese apoyo, porque eso no es fácil. Eso se necesita un equipo de trabajo, la ayuda idónea, los hijos, ¿sí? Mis hijos. Cuando Juan David, tu Sí. hijo, que es abogado Sí. también, acompaña muchísimo desde el punto de vista periodístico el Sí, proyecto. lo hemos tomado como ese relevo generacional, el doctor Espíndola, donde ya el representante legal del periódico es él, este servidor es el director, y él ha tomado muy en serio este trabajo y lógicamente le ha dado un gran impulso. Es la cara joven de Valores Cristianos, es la persona que ya se enfoca en los artistas, en aquellas personas de la música nueva que existe, en todo este manejo de las redes, la parte de las redes, la parte de la página web, el Instagram, el Facebook. Todo eso es un engranaje donde ya podemos contar que en página web tenemos más de 2 millones de visitas. En nuestras redes sociales, más de 50,000 personas nos están siguiendo en todas nuestras redes. Tenemos YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, TikTok. Hasta todo eso nos ha tocado aprender. Pues bueno, vamos a tomarnos un café Tomémonos un café. y volvemos en un momento aquí a un café en el Congreso. Muchas gracias. Retomamos un café en el Congreso con un súper invitado especial. Se trata del gran periodista colombiano Gonzalo Guzmán, director del periódico Valores Cristianos, que cumple 25 años, un cuarto de siglo, aquí en esta escenografía bellísima del Congreso de la República. Bueno, Gonzalo, hablábamos hace un rato de que hoy los grandes medios movilizan a la gente tal vez por el miedo. Sí. Pero yo cuando he leído y leo Valores Cristianos, no solamente me entero de las noticias, sino que también hay artículos de fe que lo nutren a uno, que lo motivan a salir adelante, que tiene espacio de reflexión. Cuéntenos un poquitico cómo hace esa mezcla noticiosa, periodística, entre la noticia
y el consejo, el comentario, de ayuda sobre todo. Bueno, antes de responder, gracias, senador, por este café que a buena hora cayó de perlas. Era justo y necesario, y sobre todo el ambiente del Congreso de la República. Aquí tenemos a nuestras espaldas el Palacio Nariño, al costado tenemos el Congreso, el Senado, la Cámara de Representantes, y bueno, y aquí estamos. Bueno, verdad que uno de los enfoques de este medio de comunicación es llevar esos principios, esa palabra de aliento, un refrigerio al alma. Y buscamos ese tipo de reflexiones y las llevamos con las noticias. Hay noticias que desde el punto de vista que se enfoquen, se pueden trabajar. Y toda entrevista, todo lo que nos sucede, tiene un objetivo y tiene un propósito y tiene un mensaje. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo podemos cambiar y llevar ese mensaje con una reflexión, con una palabra de aliento, con una palabra que motive a las personas que todavía hay esperanza, que tenemos un gran trabajo que hacer y ese trabajo es interiormente. Cuando llegamos a la parte espiritual y empezamos a trabajar esa parte, con un medio de comunicación, hombre, es mucho lo que podemos influenciar. Claro, sobre todo porque hoy muchos medios, como decíamos al comienzo, se especializan en hablar todo negativo. Sí. Que si salió el sol, entonces no dicen que hay un día radiante y hermoso, sino que el sol está opaco. Entonces se encargan siempre de poner cosas negativas. Y además hay un texto en la palabra que dice que en la lengua está la vida o está la muerte. Y que lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale por su boca, digamos. Sí. Por eso uno encuentra que hay gente que se enferma porque no habla en términos positivos. Se enferman porque todo es negativo para ellos. Pero yo sí he visto que usted, Gonzalo, y su equipo siempre hablan en términos positivos. Aunque la noticia sea dura, aunque sea difícil mencionarla, pero siempre ustedes lo hablan en forma positiva. ¿Cómo lo hacen? Sí, es que precisamente usted acaba de nombrar, existe un manual de instrucciones, existe el libro de la vida. Este libro nos permite nosotros entender cuáles son los parámetros, cuáles son los objetivos y cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra. Bajo esos principios, bajo esos parámetros, entonces nosotros tenemos que mirar con qué propósito nos sucede lo que nos sucede en nuestra vida. Por ejemplo, muchas personas catalogan el actual gobierno de una manera negativa, ¿sí? Viendo las cosas fuertes porque digamos que en todo el trasegar del país nunca habíamos tenido un gobierno de este perfil de izquierda. Entonces nosotros le buscamos ¿qué propósito hay detrás de todo esto? ¿Y qué enseñanza podemos traer? Y es ahí donde nosotros damos esa apertura, porque también como medio de comunicación damos esa apertura para hacer, abrir el espacio de la opinión con nuestros columnistas, que ellos ven desde otros ángulos y enfocan ese mensaje que queremos dar. Es decir, lo que ustedes siempre tienen es la objetividad, es decir, frente al gobierno, si llamamos así, hay algunos que opinan de una forma, pero también le brindan la oportunidad a otros para que opinen de otra manera. Sí, señor. Y sea el público el que finalmente se lleve la idea de lo que se quiere decir. Yo creo que la objetividad es muy importante en el periódico Valores Cristianos. Lo que tiene un café en el Congreso le da la apertura para que vengan aquí diferentes representantes, senadores, políticos y puedan expresar su punto de vista. Es una apertura, pero dentro de esa apertura lo que buscamos también es, dentro del periódico, exaltar los principios, llevarlos a una reflexión y enfocarlos que verdaderamente vale la pena entender que hay un Dios todopoderoso que es el que está por encima de todas las cosas. Claro, y sobre todo que el periódico marca un presente muy importante, porque entre otras cosas, casi que me atrevo a decir que es uno solo o muy pocos periódicos que van al público creyente.
en Colombia son muy pocos. No, están surgiendo nuevos y ahorita con todo el avance de las redes virtuales, hay ahorita periódicos comunitarios, hay muchos a través de los medios de comunicación, de la parte virtual, están saliendo medios, ya sea radio, ya sea televisión, el mismo periódico virtual. Pero ¿qué pasa? Nos hemos convertido como esa punta de lanza, ¿sí? Donde a la Casa Editorial Valores Cristianos nos llegan periodistas que dicen: Gonzalo, queremos aprender con usted, no, lo admiramos, queremos que nos enseñe, y nosotros abrimos nuestros espacios, claro, con mucho gusto. Es más, sea la oportunidad para comentarles, contamos con una asociación de periodistas y esa asociación aglutina a todos estos y nos permite no tomarnos un café en el Congreso, pero sí en un cafecito a manera de charla y de coinonía. Nos reunimos y ahí es donde cruzamos información, hacemos tertulia y es una gran bendición. Y entre otras cosas, hace unos días nos acompañó aquí el periodista Fredemiro Núñez Cruz. ¡Qué bien! El gran Fredemiro Núñez Cruz, que durmió. Vicepresidente de la asociación. Que murió hace casi un mes, digamos, sí. Ya. Y pues a su esposa, de la familia y a los periodistas colombianos también, nuestro sentido de condolencia, porque fue un decano, Fredemiro fue un decano del periodismo y lo tuvimos también en un café en el Congreso, pero él era miembro de la organización. Sí, sea la oportunidad para honrar el nombre de Fredemiro Núñez, un gran periodista, un gran profesional, una persona que dejó un legado muy importante dentro del periodismo cristiano, que la gran prensa ha fallado en reconocer y hacer un buen trabajo, una reseña histórica de este gran hombre de la radio, de la televisión, del deporte, del periodismo deportivo y últimamente con la parte de reflexiones que lo tenía a través de su medio de comunicación personal y que pagó un precio. Y ese valor le dio a él la oportunidad de estar dentro de esos pioneros del periodismo. Claro. Mire, en algún momento de su vida, Gonzalo, o de la vida de la Casa Editorial Valores Cristianos, ¿usted pensó en abdicar? ¿25 años en algún momento? Más de una vez. Abdicar es botar la toalla. Es borrón y cuenta nueva, no continúo, ya no más, hasta aquí llego yo. Su esposa le dijo: Gonzalo, por favor, se dedica a trabajar. Eso no está produciendo, eso hay que ponerse, como se dice, coger el costal y bueno. Pero gracias a Dios, en todas esas situaciones siempre hubo la oportunidad y de donde uno menos piensa, viene ese fortalecimiento y viene esas nuevas fuerzas y viene ese nuevo trabajo y bueno, ahí vamos. Bueno, 25 años con Valores Cristianos y hoy digamos que es un homenaje que le hacemos a Gonzalo Guzmán y al grupo de periodistas. Correcto. Y productores que hacen parte de esta casa editorial. Vamos a unos mensajes institucionales y retomamos aquí un café en el Congreso. Un café en el Congreso. Retomamos un café en el Congreso con un súper invitado especial. Se trata del gran periodista colombiano Gonzalo Guzmán, director del periódico Valores Cristianos, que cumple 25 años, un cuarto de siglo, aquí en esta escenografía bellísima del Congreso de la República. Bueno, Gonzalo, hablábamos hace un rato de que hoy los grandes medios movilizan a la gente tal vez por el miedo. Sí. Pero yo cuando he leído y leo Valores Cristianos, no solamente me entero de las noticias, sino que también hay artículos de fe que lo nutren a uno, que lo motivan a salir adelante, que tiene espacio de reflexión. Cuéntenos un poquitico cómo hace esa mezcla noticiosa, periodística, entre la noticia y el consejo, el comentario, de ayuda sobre todo. Bueno, antes de responder, gracias, senador, por este café que a buena hora cayó de perlas. Era justo y necesario, y sobre todo el ambiente del Congreso de la República. Aquí tenemos a nuestras espaldas el Palacio Nariño, al costado tenemos el Congreso, el Senado, la Cámara de Representantes y bueno, y aquí estamos. Bueno,
¿Verdad que uno de los enfoques de este medio de comunicación es llevar esos principios, esa palabra de aliento, un refrigerio al alma? Y buscamos ese tipo de reflexiones y las llevamos con las noticias. Hay noticias que desde el punto de vista que se enfoquen, se pueden trabajar. Y toda entrevista, todo lo que nos sucede, tiene un objetivo y tiene un propósito y tiene un mensaje. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo podemos cambiar y llevar ese mensaje con una reflexión, con una palabra de aliento, con una palabra que motive a las personas que todavía hay esperanza, que tenemos un gran trabajo que hacer y ese trabajo es interiormente. Cuando llegamos a la parte espiritual y empezamos a trabajar esa parte, con un medio de comunicación, hombre, es mucho lo que podemos influenciar. Claro, sobre todo porque hoy muchos medios, como decíamos al comienzo, se especializan en hablar todo negativo. Sí. Si salió el sol, entonces no dicen que hay un día radiante y hermoso, sino que el sol está opaco. Entonces se encargan siempre de poner cosas negativas. Y además hay un texto en la palabra que dice que en la lengua está la vida o está la muerte. Y que lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale por su boca, digamos. Sí. Por eso uno encuentra que hay gente que se enferma porque no habla en términos positivos. Se enferman porque todo es negativo para ellos. Pero yo sí he visto que usted, Gonzalo y su equipo siempre hablan en términos positivos. Aunque la noticia sea dura, aunque sea difícil mencionarla, pero siempre ustedes lo hablan en forma positiva. ¿Cómo lo hacen? Sí, es que precisamente usted acaba de nombrar, existe un manual de instrucciones, existe el libro de la vida. Este libro nos permite a nosotros entender cuáles son los parámetros, cuáles son los objetivos y cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra. Bajo esos principios, bajo esos parámetros, entonces nosotros tenemos que mirar con qué propósito nos sucede lo que nos sucede en nuestra vida. Por ejemplo, muchas personas catalogan el actual gobierno de una manera negativa, ¿sí? Viendo las cosas fuertes porque digamos que en todo el trasegar del país nunca habíamos tenido un gobierno de este perfil de izquierda. Entonces nosotros le buscamos qué propósito hay detrás de todo esto y qué enseñanza podemos traer. Y es ahí donde nosotros damos esa apertura, porque también como medio de comunicación damos esa apertura para hacer abrir el espacio de la opinión con nuestros columnistas, que ellos ven desde otros ángulos y enfocan ese mensaje que queremos dar. Es decir, lo que ustedes siempre tienen es la objetividad, es decir, frente al gobierno, si llamamos así, hay algunos que opinan de una forma, pero también le brindan la oportunidad a otros para que opinen de otra manera. Sí, señor. Y sea el público el que finalmente se lleve la idea de lo que se quiere decir. Yo creo que la objetividad es muy importante en el periódico Valores Cristianos. Lo que tiene un café en el Congreso. Un café en el Congreso le da la apertura para que vengan aquí diferentes representantes, senadores, políticos y puedan expresar su punto de vista. Es una apertura, pero dentro de esa apertura lo que buscamos también es, dentro del periódico, exaltar los principios, llevarlos a una reflexión y enfocarlos que verdaderamente vale la pena entender que hay un Dios todopoderoso que es el que está por encima de todas las cosas. Claro, y sobre todo que el periódico marca un presente muy importante, porque entre otras cosas, casi que me atrevo a decir que es uno solo o muy pocos periódicos que van al público creyente. En Colombia son muy pocos. No, están surgiendo nuevos y ahorita con todo el avance de las redes virtuales, hay ahorita periódicos comunitarios, hay muchos a través de los medios de comunicación, de la parte virtual, están saliendo medios, ya sea radio, ya sea televisión, el mismo periódico virtual. Pero ¿qué pasa? Nos hemos convertido como esa punta de lanza
¿sí? Donde a la casa editorial Valores Cristianos nos llegan periodistas que dicen, Gonzalo, queremos aprender con usted, no, lo admiramos, queremos que nos enseñe, y nosotros abrimos nuestros espacios, claro, con mucho gusto. Es más, sea la oportunidad para comentarles, contamos con una asociación de periodistas, y esa asociación aglutina a todos estos y nos permite no tomarnos un café en el Congreso, pero sí en un cafecito a manera de charla y de coinonía. Nos reunimos y ahí es donde cruzamos información, hacemos tertulia y es una gran bendición. Y entre otras cosas, hace unos días nos acompañó aquí el periodista Fredemiro Núñez Cruz. ¡Qué bien! El gran Fredemiro Núñez Cruz, que durmió. Vicepresidente de la asociación. Que murió hace casi un mes, digamos, sí. Ya. Y pues a su esposa, a la familia y a los periodistas colombianos también, nuestro sentido de condolencia, porque fue un decano, Fredemiro fue un decano del periodismo y lo tuvimos también en un café en el Congreso, pero él era miembro de la organización. Sí, sea la oportunidad para honrar el nombre de Fredemiro Núñez, un gran periodista, un gran profesional, una persona que dejó un legado muy importante dentro del periodismo cristiano, que la gran prensa ha fallado en reconocer y hacer un buen trabajo, una reseña histórica de este gran hombre de la radio, de la televisión, del deporte, del periodismo deportivo y últimamente con la parte de reflexiones que lo tenía a través de su medio de comunicación personal y que pagó un precio. Y ese valor le dio a él la oportunidad de estar dentro de esos pioneros del periodismo. Claro. Mire, en algún momento de su vida, Gonzalo, o de la vida de la Casa Editorial Valores Cristianos, ¿usted pensó en abdicar? ¿25 años en algún momento? Más de una vez. Abdicar es botar la toalla. Es borrón y cuenta nueva, no continúo, ya no más, hasta aquí llego yo. Su esposa le dijo, Gonzalo, por favor, se dedica a trabajar. Eso no está produciendo, eso hay que ponerse, como se dice, coger el costal y bueno. Pero gracias a Dios, en todas esas situaciones siempre hubo la oportunidad y de donde uno menos piensa, viene ese fortalecimiento y viene esas nuevas fuerzas y viene ese nuevo trabajo y bueno, ahí vamos. Bueno, 25 años con Valores Cristianos y hoy digamos que es un homenaje que le hacemos a Gonzalo Guzmán y al grupo de periodistas. Correcto. Y productores que hacen parte de esta casa editorial. Vamos a unos mensajes institucionales y retomamos aquí un café en el Congreso. Un café en el Congreso.